Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Veo ahí que somos muy poquitos con cámara, así que les voy a pedir que prendan las cámaras y aparezcan en vivo. Así tengo la sensación de que les estoy dando clase, no que estoy hablando contra la compu, en lo posible. Miren, mientras se van, digamos, sumando, yo lo que voy a hacer es, voy a compartir con ustedes un enlace, básicamente porque necesitaría, para parte de la clase, que ingresen en ese enlace y voten. Voten es una suerte de pregunta, encuesta, que me va a servir para que, bueno, que podamos charlar de algo que hace, no tanto la clase, sino la carrera que eligieron. Ahí les debería aparecer el enlace. Calculo que apenas hacen clic, son 2 preguntas nomás que aparecen. Va a haber parte de la clase que no va a estar grabada, esta primera clase, o sea que cuando les avise que dejamos de grabar, pueden expresarse sin ningún tipo de limitación que pueda ofrecer la grabación. Y quiero saber qué pasa, que somos 33 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con cámara. O sea, tenemos exactamente un 33% del alumnado que no apareció. ¿Qué le pasa al resto? Supongo que podrán ir prendiendo sus dispositivos. Es molesto, ¿no? Ya sé, hay que peinarse, pero bueno, hace un poco que tengamos que ponernos en sintonía de clase, ¿verdad? Voy viendo que algunos ya han escrito, muy bien, muy bien. El pool de participación empezó a tener algo de vida, pero muy poquitos recién, 5 votantes tengo. Lo que voy a hacer, les voy a dar 3 minutos más. Profe, yo no puedo prender la cámara, pero la próxima sí. Bueno, Sofía, si en esta no y la próxima sí, me voy a acordar. No te hagas problema. Y te agradezco el aviso. El resto, que nada dice, veremos después qué hacemos. Les doy 3 minutos, oscurezco la cámara, quiero que la mayoría trate de participar en esto y en base a lo que pongan, arrancamos charlando de algo. Me oscurezco, pero sigo acá, ¿eh? Bueno, ya tenemos 17 participantes, con lo cual de amplia democrática, la que vamos a llevar adelante. Les voy a dar para optar a quienes no tienen la cámara prendida que me lean, pero que me lean desde el Código Civil. Miren cómo empiezan a aparecer las cámaras, qué bien, eso es muy bueno. No falla, no falla, les puedo decir que no falla. No, bueno, vamos a hacer así, bien democráticamente, artículo 957, definición. Mario, que no tenés apellido puesto y no tenés cámara, te pido que busques el código en Infolet y leas el artículo 957, por favor. Aunque se parezca a una sesión de espiritismo, voy a decir, Mario, ¿estás ahí? No, no está. Perdón, Está sí, mal. sí, estoy, ¿Qué estoy. tal, Mario? ¿Cómo te va? Te Estaba enganché por la conectando. cámara nomás, así No, que lo que pasa es que estaba conectando todo. está Sí, bien, está bien, está bien. Estamos todos tratando de adaptarnos a este sistema. ¿Tenés ahí para leer el artículo 957? ya lo leo. Dale. Definición
Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Perfecto, perfecto, Mario. Gracias. No puedo dejar de mencionar que son hijos del rigor, porque no lo digo por vos específicamente, Mario, pero había solamente 11 cámaras y ahora tengo casi 30, así que estoy más que contento con la espontánea participación de todos ustedes. No, vamos a ver esto. El concepto de contrato es un concepto que viene arrastrado de un concepto que ustedes ya manejan, que es el concepto de los actos jurídicos. O sea, partimos digamos, de alumnos que conocen lo que es un acto jurídico y que lo diferencian de un hecho natural, ¿bien? Y dentro de los actos jurídicos es un acto jurídico particular porque para que haya contrato necesitamos un acto jurídico ¿de qué tipo? Bilateral, ¿bien? Entonces, la primera cuestión que quiero que se lleven de esta clase es que todo contrato como acto jurídico es bilateral. Y les va a poder llevar a una confusión, pero recuerden que lo que yo les estoy diciendo es así, no es que me levanté cruzado y estoy inventando. Van a encontrar una clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales. Y ustedes van a decir, pero acá, ¿ves? Le pifió. No. Que el 966 diga que hay contratos unilaterales y contratos bilaterales, quiere decir exclusivamente que dentro de los contratos como acto jurídico bilateral se analiza una cuestión particular. Es decir, la existencia o no de obligaciones recíprocas al nacimiento del contrato. Pero tanto el contrato unilateral como el contrato bilateral son actos jurídicos bilaterales. ¿Alguno se me perdió hasta acá? No. No tomamos lista, esta clase no voy a tomar lista por el simple hecho de que las listas desde Bedelía no están. Así que lo más probable es que para la próxima, en vez de tomar lista, les pase un link y se tengan que completar desde el link de ahí. ¿Bien? Doctor, Sí, por favor. yo sí me perdí en lo que dijo recién de la unilateralidad. Sería que no hay Bien. obligaciones recíprocas, sino solamente de un solo lado. Bien, Adam, gracias por la pregunta. Para llevarlo esto al terreno de los ejemplos y ver si lo podemos clarificar, te voy a dar un par de ejemplos. Un acto jurídico unilateral es el testamento. Es decir, una persona, sin necesidad de contar con el consentimiento, perdón, la aceptación que forma el consentimiento, se sienta y declara qué quiere que pase con sus bienes al fallecimiento. Ese acto jurídico es unilateral y no es un contrato. ¿Bien? Ahora, dentro de los contratos, hay contratos que generan en el nacimiento obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, la compraventa. Te entrego un dinero a cambio de una cosa. Pero también hay contratos que en el nacimiento no tienen ese intercambio de prestaciones surgidas al momento de la celebración. Por ejemplo, la donación. Yo te dono X cantidad de dinero a cambio de nada. Pero ¿por qué sigue siendo bilateral? Porque como es un contrato, más adelante pueden surgir obligaciones a cargo del donatario. Por ejemplo, no sé, la obligación de prestar alimentos en caso de que sean necesarios, etcétera, etcétera. Pero como contrato se lo digamos, maneja y se lo califica como contrato unilateral. ¿Bien? Pero siempre como acto jurídico el contrato, para ser tal, requiere de dos o más partes. Por ende, como acto jurídico es bilateral. ¿Bien ahí? Perfecto. Alguna cuestión que es importante tomar en cuenta es que vamos a analizar que el contrato tiene algo que se llama elementos esenciales. Hoy se los voy a enunciar, pero vamos a hacer alguna lectura de otros artículos en el mientras tanto. Mercedes Scala
tenés para leer el artículo 958. ¿Lo tenés a mano? Disculpe, doctor, no tengo el código a mano. No, bueno, no te hagas problema. Ya lo busco, si me espera. Sí, búscalo tranquila. Y mientras el resto, les sugiero que abran, la página que yo uso es Infoleg, que es un código bastante actualizado porque cada reforma y cada modificación la cargan con una inmediatez bastante importante. Y ahí ponen Código Civil y Comercial y les traen. Lo que vamos a tratar de repasar hoy son artículos que van del 957 al 965. Acá lo tengo. Gracias, Mercedes. 958. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Perfecto. Este artículo, si quieren, pónganle al lado, a los que están llevando algún tipo de apunte, que habla de la autonomía de la voluntad. ¿Bien? Puede haber tantos tipos de contratos como la imaginación de las partes lo habilite. Ustedes van a ver, cuando les vaya bien en esta materia y la aprueben, la materia que sigue, que se llama Derechos Reales. Derechos Reales analiza la relación entre un sujeto y una cosa. Mientras que esta parte del derecho son relaciones de tipo obligacional. Analiza las relaciones jurídicas que se trazan entre dos sujetos. ¿Bien? Todo esto, a grosso modo, lo vamos a ir profundizando, y si se pierden en algo, abran el micrófono y me preguntan. ¿Cuál es una de las principales diferencias que hay entre los derechos reales y los derechos personales u obligacionales? Que los derechos reales obedecen a un número cerrado, también conocido como numerus clausus, que establece que solo la ley crea la cantidad de derechos reales que existen. Por ejemplo, el derecho real de dominio, de condominio, de hipoteca, de prenda, anticresis. Bueno, los derechos reales que están previstos por la ley. Las partes no pueden, por su propia voluntad, crear derechos reales. Por el contrario, conforme al 958, las partes sí pueden crear, por su propia voluntad, derechos personales. ¿Hay límites? Claro que los hay. Quizás es redundante, pero está puesto que uno de los límites es los impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿En qué otro lugar les suena esta frase? ¿Alguno se anima? Si no me equivoco, artículo 1 del código, ¿puede ser? Bueno, en el artículo 1 está, es cierto, de una manera, si querés, general, pero Respecto a todo el código. nos habla que las fuentes del derecho están, y es correcto, y lo vuelve a sostener en algo que tiene más que ver con la posibilidad que hoy les nombraba, que les decía que hay que diferenciar, ¿se acuerdan de acto jurídico? Bueno, cuando habla de acto jurídico, ¿cómo lo define? ¿Cuál es la libertad del acto jurídico? Perdón, ¿cuál es la limitación del acto jurídico? Que tampoco puede contrariar la moral, las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque en realidad lo que la ley busca es decir, miren, creen todos los derechos que quieran, siempre con estos límites. Ahora, no me voy a meter en el concepto de moral, buenas costumbres, porque ustedes saben que es un concepto con un importante contenido de vaguedad y que puede generar discusiones sobre qué cosas están dentro y qué cosas están fuera. La teoría que estudia los contratos receta esta dificultad y se las va a volcar explicándoselas desde el lado de las circunstancias contractuales. No me voy a adelantar, pero se los dejo ahí como
como en suspenso esto. Vamos a pedirle a Franco y a Leonardi, ¿me podrás leer el artículo 959? Sí, el artículo 959 dice, habla sobre el efecto vinculante, dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias Franco. Lo que teníamos como punto de partida es esta autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad que nos va a decir, miren, ustedes van a ser libres primero de elegir si contratan o no contratan. Luego, una vez que eligen si contratan, de sobre qué contratan, cuál es ese contenido que va a tener. ¿Bien? Y después el 959 nos dice, bueno, el código antiguo, el código de Vélez, utilizaba una suerte de metáfora que decía que se convierte en ley para las partes. Este código fue más concreto y dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Y en cierta forma, durante mucho tiempo se lo estudió como eso, como la generación de una ley individual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo libremente elijo obligarme y lo hago, una vez que lo hice, quedo establecido y enlazado a las consecuencias que me genere ese incumplimiento. Freno un segundo. Piensen en que hay contratos chicos y contratos muy grandes. No es lo mismo que yo salga al kiosco de la esquina y me compre un alfajor, que por el contrario, negocie entre dos petroleras la distribución de X cantidad de barriles de petróleo crudo. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Los contratos de tracto manual tienen muchísima menos, si se quiere, rigurosidad y requisitos. Voy al kiosco, quiero ese alfajor de chocolate, me dan el alfajor, entrego el dinero, me llevo la mercadería. Ahora, en otros contratos, esa situación no se da así. Hay toda una carga de desarrollo y generación que nos obliga, bueno, a tener que poner el foco o el ojo sobre algunas de las particularidades que si no se llevan adelante puede ocasionar pérdidas de mucho dinero a los contratantes. Le vamos a pedir a Ana Riedel, si por favor me puede leer el artículo que habla de buena fe, y este es otro artículo de esos troncales. Troncales porque se disparan sus consecuencias a todo lo que vamos a ver en la parte general y a todo lo que vamos a ver en la parte especial. Ana, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros? Hola, sí. ¿El Vale. 961? Por favor, 961. Bien. Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Perfecto, gracias Ana. A ver, este artículo tiene mucho material. Hoy hacemos una suerte de presentación del artículo para luego, en clases posteriores, tratar de desmenuzar algunas de sus cuestiones. Pero sí es importante que vean dos cositas. La primera, ¿qué instancias nombra como esencial para que la buena fe esté presente? Instancias temporales. Y sería la celebración, la interpretación y la ejecución del contrato. Perfecto, Mario, perfecto. Podríamos decir que cubre todo el espectro. ¿Por qué? Porque en las celebraciones al inicio, y cuando específicamente nos dice que la interpretación y la ejecución habla de la vida del contrato, incluso en la finalización del contrato, es decir, cuando se termina cumpliendo. Y toda pauta que no esté
comprendida dentro del contrato debe interpretarse a la luz de la buena fe. Es decir, ustedes miran, y bueno, pero esto es muy vago. Sí y no. Les doy un ejemplo. Un contrato que dice, el acreedor se obliga a pagar a contado mensualmente a la entrega de mercadería. Dice así. Y las partes, durante por lo menos 2 años, llevaron este procedimiento. El vendedor le lleva la mercadería y el comprador paga a los 30 días, depositando en una transferencia en la cuenta. 3 años haciendo lo mismo. ¿Bien? Y el contrato dice, la mercadería se entrega contra pago a contado. Una interpretación literal del contrato podría darle lugar a ese vendedor a reclamarle y decirle, mire, no le entrego la mercadería, o le entrega la mercadería y el otro día le mando una carta de documento, usted me debía pagar, me debe ahora intereses. Eso no sería un obrar de buena fe. ¿Por qué? Porque hay una conducta previa de esa parte, consentida, pacífica, que durante años aceptó el cobro a 30 días. ¿Eso quiere decir que está atado por su conducta? No, el contrato dice otra cosa, pero la palabra contado puede tener diversas interpretaciones. De hecho, en muchos lugares contado se establece hasta 30 días el pago. Entonces, si quisiera ser diligente y obrar de buena fe ese vendedor, tendría que intimarlo al comprador con una carta de documento y decirle, mire, históricamente hemos realizado la operación de esta manera, pero interpreto pago contado como pago en el momento y le informo con 60 días de preaviso que si al momento de entregarle la mercadería usted no me entrega la plata, no le entrego la mercadería prometida. Eso sería un obrar de buena fe. ¿Por qué? Porque la otra parte no podría verse sorprendida. Le estoy dando todos los elementos. Entonces, fíjense como una pauta que parece vaga, cuando la ven en la práctica, pierde un poco esa vaguedad. ¿Bien? Bien. Acá freno un segundo la lectura y les voy a hacer una suerte de gran referencia o más que referencia, una suerte de ubicación en lo que serían algunas cuestiones que hacen a los contratos en general. ¿Por qué? Porque me resulta importante que tengan por lo menos una idea de lo que se consideran elementos de tipo esencial, natural y accidental. Les voy a compartir una placa. Bien. Ahí están viendo, si mi diagnóstico no falla, una placa que dice configuración y Alterini entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Si todo me sale bien, de acá en adelante voy a tener otro medio de transmisión, pero por ahora seguimos con el Zoom clásico. Ahí van a ver un resumen de una de las, digamos, formas de analizar el contrato, que es del doctor Alterini. Hay otras, también vamos a ver otras, pero esta es muy importante para arrancar. ¿Para qué? Para que vean cómo se analiza un contrato. Y Alterini dice, un momento, antes de analizar qué elementos resultan indispensables para hablar de si existe o no contrato, tenemos que ubicarnos que también hay otras situaciones externas, extrínsecas, dice él, que justamente por ser extrínsecas existen con independencia de que haya o no contrato, pero que lo influyen. ¿Y cuáles nomina o cuáles ubica en esa teoría que desarrolla? Bueno, el análisis primero es, vamos a ver que hay una serie de presupuestos que si no existen, si no están estas situaciones previas dadas, no se va a poder contratar válidamente. 3 de esos presupuestos hablan sobre el sujeto. Y son la voluntad jurídica, la capacidad y la legitimación para actuar. Y uno de los presupuestos habla sobre el objeto. Y es justamente la aptitud del objeto para ser parte o elemento esencial de un contrato.
que ustedes ya lo han visto, la aptitud del objeto, esto de que sea lícito, posible, determinado, susceptible de evaluación patrimonial. Yo igualmente les puedo asegurar que, no lo digo de malo, pero muchas veces que digo esto ya lo han visto, les veo las caras como diciendo, tengo que buscar el libro de Alterini de obligaciones porque no me acuerdo de nada. Háganlo. Si no se acuerdan de nada, hagan un repaso. Porque hay mucho de obligaciones que vamos a dar por sabido, ¿bien? Y que ustedes van a necesitar tener relativamente fresco para poder llevarlo a contratos. Entonces, ¿por qué vemos estos presupuestos? Y es muy sencillo. Si viene una persona que tiene 10 años, la persona no tiene capacidad. Y si no tiene capacidad, no nos importa si va a contratar o no, porque la capacidad la determina la ley, dice, bueno, mayores de 18, los de 16 tienen tal capacidad, etcétera, etcétera, pero el que tiene 10 tiene 10. Es extrínseco del contrato. Pero si va a contratar, no cumple con el presupuesto de capacidad. Por ende, no puede ser sujeto del contrato. Si el que va a contratar tiene un arma en la cabeza, no está actuando con voluntad jurídica. ¿Bien? Por ende, no puede ser sujeto del contrato. O si lo fuera, el contrato va a caer porque arrastra con un problema previo a lo que sería requisito necesario para que sea sujeto del contrato. Freno. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, me alegra, me alegra. Avanzo otro poquito. Les decía que otra cuestión que se analiza como externa son las circunstancias. Circunstancias de lugar, tiempo y económicas. Es lo mismo que yo les diga que vamos a celebrar un contrato en dólares billete hoy que en el año 2000 redondito. No me vengan con que yo no había nacido en el 2000, no sé qué pasaba en el 2000, yo soy muy chiquito porque el 2000 no me vengan, porque yo tampoco nací para la Revolución de Mayo y sé lo que pasó porque lo leí en algún lado. Así que ustedes algo me tienen que haber leído de qué pasó en el 2000. ¿Saben cómo estaba la relación de cambio en el 2000? Alguno de los jóvenes que abra el micrófono y que diga, ¿cuánto valía un dólar en el 2000? Sí, buenas tardes. ¿Un dólar o un peso? Era... Bien, Walter. Igual alta la autoestima para considerarte uno de los jóvenes. Está bien, está bien, está bien. Está muy bien, está bien. No, yo quería ver si alguno de los nacidos que tenemos, ¿no? Estamos en el 2021, tiene que haber algún nacido en el 2000 acá. 2001, profe, ¿sirve? Sirve. Naciste en el caos, vos. Te tocó el apocalipsis del 2001 en Argentina. 5 presidentes, una fiesta fabulosa. Cuando Sofía nació, porque digamos la crisis del 2001 fue diciembre, digamos que se fue toda como bien nos decía Walter, la diferencia paritaria se nos fue en diciembre, 3 de diciembre del 2001 empezó el corralito, así que de ahí en adelante empezó el dólar a irse al diablo. Estábamos un peso, un dólar. Por lo tanto, si celebraron un contrato en alquileres, en ese momento, de alquileres, en moneda, dólar, claramente si eran el locatario, se les iba a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque a la semana estaba 1.40 y a los 2 o 3 meses estaba 1.80 y después ya se empezó a subir, estuvo varios años durante el valor de 3, 2, 3, 3.50, 4. Créanme, no les estoy mintiendo. El dólar valió 3, 4 pesos en algún momento. No es mentira, no es un invento mío. Búsquenlo en los diarios si no me creen. Pero bueno, ¿para qué viene este ejemplo? Para que ustedes tomen en cuenta que las circunstancias económicas influyen en el contrato y pueden generar una ruptura de algo que van a ver más adelante que se llama sinalagma contractual o equilibrio contractual. Nadie celebra un contrato que lo perjudique a sabiendas. Ahora, si cambian, varían mucho las circunstancias económicas y claramente puede haber una afectación.
Las circunstancias de lugar y de tiempo también influyen, las de lugar fundamentalmente por los tipos de costumbres regionales, en cuanto a términos, a plazos, a lo que implica el cumplimiento, por ejemplo, de la obligación del vendedor, qué cosas abarca y qué cosas no. No es lo mismo celebrar una compraventa en Mar del Plata que en Jujuy. Hay circunstancias de lugar y de tiempo que van a variar. Otras cuestiones que tienen que ver, imagínense que el contrato a veces atraviesa hasta distintos estados políticos. No conozco la legislación de Afganistán, pero estoy más que seguro que si habían trazado algún tipo de obligaciones con el gobierno anterior y vino este golpe de Estado que llevaron adelante los talibanes y que están en el poder, por decirlo de alguna manera, va a variar muchas de aquellas cuestiones que estuvieran acordadas. Y eso obviamente escapa a las partes. Pasa con independencia de que las partes hayan celebrado o no un contrato. ¿Bien? Por último, para que ustedes visualicen, los elementos esenciales del contrato son el nudo para poder clasificar y decir, esto es un contrato, ¿por qué? Porque tiene todos los elementos esenciales, y esto no es un contrato. No sé qué es, pero es otra cosa. ¿Por qué? Porque le falta alguno de los elementos esenciales. ¿Qué tiene que tener un contrato para ser considerado tal? Bueno, lo ven en la placa. Sujeto, objeto, causa fin, forma esencial. ¿Bien? Yo a esta lista de 4 les recomiendo y les enfatizo que agreguen un quinto elemento, como la película, el quinto elemento, que a medida que pasan las clases cada vez menos gente la conoce. Trabajaba Bruce Willis, Mila Jovovich. Ciencia ficción, pero entretenida. Bueno, ¿a qué iba con esto? El quinto elemento, que es el consentimiento. ¿Y por qué lo agrego? Alterini dice no. El consentimiento no es un elemento esencial del contrato. El consentimiento es el contrato. Y esa es la visión de Alterini. Tiene una construcción para fundamentar esto y los elementos esenciales son solo los 4 que nombro. Pero yo, en un examen, si les pregunto, díganme los elementos esenciales del contrato, y ustedes dicen sujeto, objeto, causa, fin y forma esencial, ya les aviso hoy, no voy a utilizar el beneficio de la duda en su lugar y voy a decir, ah, me nombró 4. Seguro que es un seguidor de Alterini y por eso no me dijo el consentimiento. No. Me tienen que decir, no, mire, le nombro 4 y el consentimiento Alterini lo saca, yo lo sigo Alterini. Pero está, el consentimiento es importante, ese contrato en sí mismo. Y si no, lo nombran, si no quieren hacer toda esta explicación. ¿Por qué les digo que el consentimiento es tan importante? Porque cuando aparece el consentimiento nace el contrato. Y ya van a leer que el consentimiento aparece cuando se cruzan la oferta y la aceptación. Ambos, oferta y aceptación, son actos jurídicos unilaterales. Ambos son actos jurídicos recepticios. ¿Qué quiere decir recepticio? Que tienen un destinatario. No desesperen, que es una palabra relativamente rara. ¿Bien? Esos actos se cruza oferta con aceptación, ¿y qué generan? El nacimiento del consentimiento. Y por ende, si se dan todos los otros elementos esenciales, hay consentimiento y contrato. Por eso alguna parte de la doctrina dice, no, Alterini, consentimiento no es el contrato porque si no hay alguno de los otros elementos no tenemos contrato. No creo que discutan de esta manera como se los digo yo, pero se entiende la idea. La respuesta a la pregunta sujeto la tienen, porque ya dieron civil 1. ¿Qué tipos de sujetos reconoce nuestra legislación? La persona humana y el sujeto ideal, o sea, la persona jurídica. Perfecto, Walter, perfecto. 2 tipos de sujetos. Uno, que es la de existencia visible, y la otra, que es la de existencia ideal. Somos tan fabulosos los seres humanos que inventamos, creamos vida jurídicamente hablando y decimos, esta serie de ritos
legales generan una sociedad, esa sociedad puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Y bueno, y así vamos por la vida, creyéndonos que eso existe y le damos responsabilidades, obligaciones. Y después decimos, no, los socios no tienen nada que ver porque son una persona distinta. Pero bueno, es un tema que para que les resulte un poco más entretenido deberían haber visto obligaciones, perdón, sociedades y sociedades todavía no la ven. Pero es muy importante tener en cuenta que los sujetos a quienes les vamos a analizar los 3 presupuestos previos, voluntad, capacidad y legitimación, tienen que ser, como mínimo, dos centros de interés que pueden estar representados por muchos sujetos. Porque puede haber una parte compradora y una parte vendedora que estén representados, que haya 5 sujetos en un lado y 5 sujetos en el otro. ¿Bien? Hablamos de partes y de centros de interés por esto, para diferenciar la cantidad de gente que integra un centro de interés del otro. El objeto suele traer complicaciones, sobre todo porque los distintos autores lo definen de distinta manera. Pero, a grosso modo, ya vamos a ver cuál es el mediato, cuál es el inmediato, sepan ustedes que el objeto de los contratos es generar obligaciones. Y los objetos de las obligaciones son las prestaciones. Prestaciones que se pueden calificar en las prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y estas 3 prestaciones de dar, de hacer y de no hacer terminan de alguna forma siendo objeto de los contratos. ¿Por qué? Porque el objeto de los contratos son las obligaciones. Objeto que siempre debe ser apto para materia contractual. Posible, lícito, determinado o determinable, susceptible de valoración económica. ¿Bien? Causa fin, para simplificar, sacamos toda la discusión que vieron en obligaciones de causalistas, anticausalistas, de causa fuente, decimos que es la causa fin. El para qué se celebró un contrato. Rara vez la parte se levanta y dice, ay, mira qué lindo día, qué soleado que está. Qué ganas de celebrar un contrato de compraventa. ¿No es un día hermoso para celebrar un contrato de compraventa? No, no dice eso la parte. A lo sumo dirá, qué lindo día para comprarme, no sé, un celular, un auto, o lo que le dé el patrimonio. Pero digamos, la motivación, el objetivo por el cual se celebra ese contrato, obedece a esa pregunta, a la causa fin que tuvieron los sujetos a la hora de pensar qué contratar. Y por último, en los elementos esenciales, tenemos la forma esencial. La primera forma que ustedes tienen que tomar en cuenta, que es la que resulta esencial para la existencia de un contrato, es la exteriorización de la manifestación de la voluntad. ¿Por qué? Si yo voy a un kiosco, me paro en el kiosco y me quedo mirando fijo al alfajor que tengo en mente, pero no digo nada, y pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y si tengo suerte y el kiosquero no llama a la policía porque veo un tipo ahí clavado mirando los alfajores, y cuando me interrogan digo, no, pero yo estaba pensando que quería ese alfajor, por mi cabeza adentro decía, quiero el alfajor de chocolate, quiero el Milka de chocolate de 3, quiero ese, y lo pensaba y lo repetía en mi mente, pero el kiosquero me miraba así, callado, impávido, yo mirando el alfajor. Si no exteriorizo lo que deseo, no cumple la forma esencial mínima para poder ser analizada. Las reservas mentales que me pueda hacer sobre lo que estoy haciendo, es decir, si voy y le digo al kiosquero, quiero un alfajor de chocolate, y por dentro pienso, pero a mí me gustan más los de chocolate blanco. Y el kiosquero me vende un alfajor de chocolate negro, y lo agarro después y digo, mire, lo voy a demandar, porque usted me vendió un alfajor de chocolate negro y yo quería uno de chocolate blanco. Señor, no lo sé lo que usted me está planteando. Bueno, esto es un ejemplo muy burdo, muy absurdo, muy llevado al extremo, pero que en los contratos de mayor envergadura y mayor complejidad queda más claro. Es decir,
si una de las partes no exteriorizó algo que hacía a su voluntad, difícilmente la otra pudiera pesarlo en aquellas cuestiones relevantes para contratar y para aclarar. Bien. Después sí, van a ver que hay formas exigidas por la ley, formas que son exigidas para la existencia misma del contrato, formas que son exigidas para la prueba, formas que no son exigidas, que son completamente libres, obviamente cada vez menos formas completamente libres, ¿no? Pero bueno, digo obviamente cada vez menos, y ustedes no tienen por qué saber que es obviamente. La complejidad de las relaciones comerciales va llevando a que sea cada vez menor el espacio para la libre formalidad absoluta. Compro el alfajor y ya si se quiere, y el kiosquero no está evadiendo una cuestión fiscal, mínimo me va a dar un ticket. Entonces, empieza a haber otros requisitos que tienen que ver con no hacen en la existencia, porque cumple, hay sujeto, hay objeto, hay forma, pero forma esencial, porque me manifesté, le dije, quiero ese alfajor. Pero cada vez la forma ad probationem empieza a estar un poco más complejizada. Y después, en cuanto a los elementos, y para terminar esta etapa, les anoté en la placa que hay otros que se conocen como elementos de tipo natural y elementos de tipo accidental. Estos elementos en sí, los accidentales los van a terminar de comprender cuando veamos la prelación normativa, pero a modo de adelanto, les digo, toda aquella cuestión que las partes no hayan incluido en el contrato y que la ley expresamente lo prevea, ley que sea supletoria, ingresa al contrato. Es decir, yo celebro una compraventa con cualquiera de ustedes. No sé, agarro y le digo a Wenceslao Aguirre, vamos a celebrar una compraventa de un celular. Te digo, Wenceslao, te vendo mi celular, 30.000 pesos. Bueno, acepto. Tenemos sujetos, tenemos consentimiento, hay un objeto que es válido para el contrato, hay una finalidad, una causa fin. Yo quiero deshacerme de un teléfono y Wenceslao quiere uno. Y hay una forma, porque la exteriorizamos y vamos a ver cómo la plasmamos. Vamos a suponer que lo vamos a hacer por escrito, este contrato. Podríamos no hacerlo por escrito, pero vamos a hacerlo por escrito. Listo, celebramos un contrato. Pero no dijimos nada sobre los vicios redhibitorios, la evicción, nada, no dijimos nada. Pero la ley prevé que si las partes, si ni Wenceslao ni yo en ese contrato dijimos nada, ingresa por la ventana todo lo que el código escribió para obligaciones de saneamiento. Todo eso es la normativa supletoria. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes hacen un contrato, hacen lo que está escrito entre las partes y queda incorporado todo aquello que no excluyen expresamente que está previsto en la ley. Eso se le conoce como elementos de tipo naturales. Los accidentales, directamente si las partes nada dicen, no aparecen, son aquellos que pueden estar o no, y que obedecen más a las particularidades del contrato que van a celebrar. Los tres elementos accidentales más comunes son el plazo, la condición y el cargo. Siguiendo el ejemplo que dábamos hoy, podría haber celebrado con Wenceslao un contrato de compra-venta a plazo. Yo le entrego el teléfono hoy y Wenceslao me lo paga en 30 días. O con una condición. Yo te vendo el teléfono hoy y si aprueba contratos, no lo paga. Mentira, Wenceslao, es un ejemplo académico. ¿Está? O bueno, un cargo. Sí, es una venta, pero además él se compromete todos los días a llamarme a las 8 de la mañana para despertar. Estoy inventando, ¿no es cierto? Se entiende que son ejemplos ficticios, pero para ilustrar lo que les estoy contando, sí. Bien. ¿Dudas hasta acá? Maravilloso, maravilloso. No tenemos dudas hasta acá, es decir, venimos bien. Bien.
para completar lo que estábamos charlando, le voy a pedir a, bueno, no sé, Tatetí, Guillermo Costanzo. Guillermo, ¿podrás leer el artículo 963, por favor? Ni cámara ni micrófono. Bueno, Guillermo, pero por lo menos ahí me estoy enterando. La próxima, lo dejamos para la próxima. Franco, no sé si ya te hice leer, Franco, pero si no te hice leer, te pido por favor. A mí ya me habías hecho leer. Sí, Te enganché 2 veces, pero bueno, no te hagas problema, te damos el eximente. Tenemos alguno más. Luna Guevara. Esta sí que no la llamé, porque no me suena que le haya dicho el nombre. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, el 963. Por favor. Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. A. Normas indisponibles de la ley especial y de este código. B. Normas particulares del contrato. C. Normas supletorias de la ley especial. D. Normas supletorias de este código. Bien, gracias. Muchas gracias, Luna. Esto que acaba de leer la compañera es esa escalera de normas que van a ir afectando el contrato. ¿Y por qué lo grafico con una escalera? Porque en la punta, el peldaño más alto, son aquellas normas que las partes no pueden dejar de lado, previstas tanto en la ley especial como en el código. ¿Bien? ¿Y el peldaño que sigue cuál es? Aquellas normas particulares creadas en el contrato por fuerza justamente de la autonomía de la voluntad. 958. Libre de celebrar el contenido. Y por el 959 tienen efecto vinculante. Entonces, esas normas vienen después de las indisponibles. Y después sí, vamos a poner las normas supletorias, ya sea de la ley especial o del código. Doctor. Si hubiera sí, perdón, ¿alguien preguntaba algo? Sí, perdón, me interrumpí. En el inciso Sí, Adán, dale, A, dale. se aplica, digamos, la especialidad, o sea, la norma especial rige sobre el código en general, ¿no? Exacto. Si hubiese una colisión normativa, una salida establecida por el código, es que en las supletorias predomina la de ley especial. Mientras que para las imperativas, fíjate, Adán, que las ponen en el mismo nivel. Eso preguntaba. ¿Y cuál se elige? La especial. Mirá, un choque en las indisponibles. Claro, es una salida, Sofía, el artículo que estamos viendo es el 963. En general, predominan las de ley especial, pero como se trata de normas indisponibles y generalmente está en juego el orden público, va a depender de la situación, y ahí, si se quiere, le dieron más libertad al juez, para que por ahí en algún caso haga prevaler la norma general por sobre la especial. Mientras que en el otro caso, en las supletorias, no hay tanta libertad. Le está diciendo expresamente, primero van las supletorias, después van, perdón, las supletorias de ley especial y después van las supletorias de ley general. El legislador hace un poco estos juegos. ¿Por qué? Porque nunca la ley va a poder cubrir todas las situaciones de hecho que se dan en la sociedad. Nunca. Por más positivistas que seamos, por más abrazados a la doctrina kelseniana, y digamos, el sistema jurídico es perfecto y prevé solución para todas las situaciones, la realidad es que no se puede eso. Y siempre va a haber un margen, alguna textura abierta en la normativa, ¿para qué? Para que el juez se pueda mover dentro de eso. Tenía un profesor en el doctorado que decía, la ley nos da un marco. Lo que pasa es que muchas veces para hacer entrar en el marco le pegamos un par de codazos, ¿no? Y a veces no son un par de codazos, a veces rompemos el marco completo y decimos, la ley dice esto, y en realidad la ley no dice esto, pero bueno, en ese juego los abogados de parte estamos bien parados porque nuestro objetivo está en representar los intereses de nuestro cliente, y lo normal es que los codazos son muy violentos de parte de los abogados de parte. ¿Por qué? Porque tendemos a hacerle decir a la norma cosas que no dice. El que no debería mantener ese esquema es el juez, que debe tratar de llevar un equilibrio al conflicto, ¿no? Bien. Bien.
leímos el 963, ahora vamos a leer una suerte de primo hermano del 963 que nos dice cómo completamos un contrato en caso de que algo no esté previsto. ¿Bien? Le voy a pedir a... ¿Quién le puedo pedir ahora? Los tengo a todos con cámara. ¡Qué genio! No sé, Ana Riedel. Ya te hice leer, me parece. Ya me olvidé. Estoy grande. ¿Estás ahí, Ana? Hola, profe, sí, a mí ya me hizo leer. Sí, pero se me movió el cuadradito, Ana, por eso. Bueno, miren, vamos a hacerlo fácil. Lo abro a voluntad. Estos son 2 artículos que nos quedan. ¿Alguien que tenga ganas de leerlo? ¿Cuál artículo, profe? Es el 964. Y otro, ya que está, que prepare el 965. Los hacemos en tándem. Bueno, empiezo. Dale, gracias, Ana. 964. Integración del contrato. El contenido del contrato se integra con A. Las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. B. Las normas supletorias. C. Los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. Muchas gracias. Voy de abajo para arriba. Los usos y las prácticas, los usos y costumbres, a los contratos van 2. ¿Se acuerdan cuando veían la clasificación de la costumbre? Secundum legem, contra legem, praetem legem. Bueno, la que está contra la ley no, la que complementa la ley y la que viene en reemplazo o en sustitución de la ley. ¿Bien? Esas serían las que reconoce el código para integrar un contrato. La que sigue, bueno, obviamente, las normas supletorias, como les contaba. Todo lo que no dijeron las partes entró al contrato. Y las que primero prevé y analiza el código son aquellas indisponibles que se hubieran vulnerado. Un ejemplo clásico de esto es, imagínate que yo celebro un contrato de locación por un plazo menor al mínimo que establece la ley. Y digo, el contrato de locación se va a celebrar por 18 meses. Y no doy ninguna justificación, no explico nada. Bueno, estoy vulnerando una norma imperativa, porque el plazo mínimo de alquiler está previsto por la ley, y por haberla vulnerado, no se cae el contrato. Solo se extrae, como si fuera con bisturí quirúrgicamente, esa norma que afectaba a una norma indisponible. Esa norma particular creada por las partes que afectaba a una norma de orden público. Bien, la extraen y se reemplaza con lo que dice la ley imperativa. Y por último, el último artículo, el que quiera que abra el micrófono y que lo lea, porque es un artículo, si se quiere, importante por sus efectos, pero no va a presentar mucha duda. Yo lo leo. Gracias, Zoe. Artículo 965. Derecho de propiedad. Los derechos resultantes del contrato se integran en el derecho de propiedad del contratante. Perfecto. Constitucional creo que ya vieron ustedes, ¿no? Sí, bueno. ¿Se acuerdan que la Constitución prevé expresamente el derecho de propiedad? Y uno suele ver ese derecho de propiedad como aquellos objetos que han ingresado a nuestro patrimonio. Soy dueño de este vaso con el que estoy tomando. Soy dueño del teléfono, la computadora, etcétera, etcétera. Pero no son solo esos los derechos que se protege o que protege la Constitución. Aquellos derechos que se desprenden del contrato, aunque no se hayan materializado, también integran mi patrimonio. Entonces, si yo tengo un contrato celebrado por el cual a 30 días me van a pagar X suma de dinero, y el contrato fue celebrado válidamente, cumple con todos los elementos esenciales, etcétera, etcétera, yo tengo incorporado en mi patrimonio un derecho protegido constitucionalmente a que se cumpla ese contrato. ¿Bien? Bueno, mis estimados. ¿Dudas? Algo como el martillero, ¿vieron que no hay dudas a la 1, no hay dudas a las 2, no hay dudas a las 3?
¿La doy por vendida la clase? Sí, todo bien, doctor. Bueno. Por ahora los libero. Hemos hecho un paneo general. Es importante que se acompañen con, digamos, el articulado, ya sea que lo hagamos leer o no, pero es importante que trabajen con el articulado porque gran parte de lo que vamos a ir viendo está llevado por el código, completado por la doctrina, pero llevado por la ley. ¿Bien? Ustedes en su gran mayoría, voy a dar por sentado que son nativos del Código Civil y Comercial. Cuando digo nativos, me refiero a que vieron ya Civil 1 con este código. A los que no lo son, paciencia, hay que volver a ver lo que serían las obligaciones y Civil 1 a la luz de este nuevo código, pero a los que ya vienen desde el cero con este código, les resulta más sencillo porque están estudiando un único cuerpo normativo y bueno, se complementa mejor, ¿cierto? Bueno, por ahora nada más. Espero que tengan una buena jornada y nos vemos el lunes de la semana que viene. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.